Bien, hermanos, entremos entonces a la palabra del Señor. El día de hoy con un resumen de Primera de Corintios, pero vamos a pedirle al Señor que Él controle, como sé que controla, pero que nosotros nos podamos humillar, someter a su dirección en este día. Amado Dios, te damos a ti gracias porque sabemos, Padre, que todo lo que hacemos, Señor, cualquier cosa que hagamos, no lo podemos hacer sin ti. Y es en ese estado de conocimiento, estado de corazón al que venimos delante de ti, pidiendo que tú seas el que hable nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, el que sea glorificado a través de tu palabra, Señor. Reconocemos, Padre, que exponemos tu palabra delante de ti. Y es una palabra que no solamente exponemos delante de tu presencia, Señor, sino que lo hacemos de parte de ti, Señor. Y queremos que tú seas el que use tu palabra, Señor, para ministrar nuestros corazones de tal modo que podamos salir de este lugar con un enfoque más profundo en tu palabra, con un deseo más grande de amarte y de obedecerte, y con un cuidado, Señor, más profundo con tu ayuda de nuestro caminar, Padre. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 59 mensajes que comenzamos el libro de Primera de Corintios. Y sí, ha escuchado bien. El libro de Corintios, con este mensaje que resume hoy la primera carta de Corintios, es el mensaje número 59. Comenzamos a repasar o a entrar. El hermano Alberto comenzó la primera prédica dando un resumen, una introducción a el libro de Primera de Corintios el día 20 de junio del año pasado. Y hermanos, este libro de Primera de Corintios ha sido un libro que nos ha retado. El que no ha sido retado por este libro de Primera de Corintios ha estado dormido en cada prédica, cada enseñanza de este libro. Es un libro, hermanos, que nosotros podemos identificarnos con él. Es un libro que cuando lo leemos y estamos viendo, podemos ver que las cosas que pasaban en aquel tiempo que estaba abordando el apóstol Pablo siguen ocurriendo el día de hoy. No solamente, y no voltea a ver a otra persona, no estamos pensando en las demás personas, siguen ocurriendo dentro de nuestro mismo ser. El título de la serie que hemos estado atravesando a través de más de un año fue la santificación de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, hace esta presentación al principio hablando que hemos sido llamados a santidad, a ser santos. Hemos sido santificados y hemos sido llamados a ser santos. Y por eso es que pudimos ver que esta serie debía de titularse La santificación de la iglesia. En medio hay un sinnúmero, un gran número más bien, de diferentes cosas que el apóstol Pablo está abordando en la iglesia de Corinto. Pero la pregunta para nosotros, hermanos, que hemos atravesado todo este tiempo en Primera de Corintios: ¿cómo fuimos cambiados por el estudio de este libro? ¿Qué diferencias hay en nosotros el día de hoy que no había el día 20 de junio del 2024? ¿Cómo hemos sido confrontados con la palabra a corregir cosas que no estamos haciendo en nuestra vida, manera que estamos viviendo? ¿Cómo hemos sido motivados a enfocarnos más en aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo fuimos cambiados por este estudio? En nuestra vida, hermanos, ¿hay más santidad? ¿Es nuestra vida más santa el día de hoy que cuando comenzamos? ¿O seguimos en el mismo lugar que el día 20 de junio del año pasado? Hermanos, Pablo, como ya mencioné, Pablo comienza la carta recordando de la santificación e invitándonos a ser santificados. Porque como usted sabe, somos completamente justificados en el momento que hemos venido en fe a Jesús, en arrepentimiento y fe a Jesús. En ese momento fuimos completamente justificados, pero estamos siendo santificados día tras día. El Espíritu Santo obra esa santificación en nuestras vidas
pero nosotros somos compañeros del Espíritu de Dios en el proceso de santificación. Hay un esfuerzo que Dios espera que nosotros hagamos, una examinación que el Señor, no para salvación, la salvación completa, la justificación completa fue de parte de Dios. Él es el que lo hizo. Nosotros solamente lo único que podemos tomar crédito de haber traído a este proceso de la salvación fue nuestro pecado. Teníamos una necesidad de salvación, estábamos perdidos y cuando venimos al Señor en fe, Él nos justificó a nosotros. No mereciendo ninguna especie de justificación, Él nos justificó. Entonces, habiendo atravesado este libro de 1 Corintios, estamos más conscientes de algo que ignorábamos antes, que ahora estamos cuidando, orando sobre ello, pidiéndole a Dios que cambie en nuestras vidas. Está nuestra lucha más enfocada en esas áreas, hermanos, de debilidad que en cada uno de nosotros hay. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos llama a santificación. Primero vemos en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 2 dice, él aborda a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A este grupo de personas a las que el apóstol Pablo escribe, y yo diría como una audiencia secundaria a nosotros también, en este grupo de personas había unas situaciones de pecado que estaban ocurriendo, hermanos. Habían personas de diferentes niveles sociales, diferentes niveles económicos, y a este grupo de personas no perfectas, justificadas, pero en el proceso de ser santificados, el apóstol Pablo los llama a ser santificados. Les dice iglesia, les llama hermanos. Adicionalmente, hermanos, les comunica que han sido llamados a ser santos. Ese es nuestro llamado, hermanos. El Señor nos ha llamado a ser santos. Dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice la palabra del Señor que debemos de buscar la santidad de Dios, sin la cual nadie, hermanos, podrá ver a Dios. Y por si acaso habrá alguno aquí que no entiende eso, no estamos hablando de perfección, ¿verdad? Porque en el momento que nosotros pidamos que solamente se queden aquí en este lugar los que son perfectos y salgan los que son imperfectos, que se queden aquí solamente aquellas personas que no tienen debilidades y que no le fallan a Dios, y que salgan los que están batallando con diferentes cosas, se quedaría este lugar vacío. Este lugar, el púlpito, sería el primero en quedar vacío. Quedaría vacío, pero hemos sido llamados a ser santos. A ser santos en medio de una sociedad altamente inmoral, hermanos. De cuidar nuestro templo, de cuidar nuestra comunión con Dios, para honrar a Dios de una manera que como Él quiere que nosotros lo hagamos. Hermanos, esta inmoralidad que había en el tiempo de la iglesia en Corinto se había infiltrado en la iglesia, o quizás podríamos decir más correctamente, había entrado con aquellos que habían venido en fe a Jesús. Era una sociedad que había sido ya controlada, había sido influenciada por la inmoralidad que había en esa iglesia, en esa ciudad, perdón. Y pues esas personas habían venido en fe a Jesús, y con ellos habían traído costumbres, con ellos habían traído su situación, su vida, sus antecedentes. Pero ahora el Señor quería santificarlos. No hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos. No hay muchas, quizás podríamos decirlo así. No hay mucha diferencia. Ninguno de nosotros nacimos en Cristo desde el nacimiento. Ninguno de nosotros nacimos ya cristianos. Yo podría decir, y digo porque así fue, yo nací en un hogar cristiano, un hogar donde se practicaba
se leía la palabra, se iba a la iglesia, se trataba de seguir a Cristo en toda manera posible. Ahí nací yo. Pero no, porque yo haya nacido en un hogar cristiano no quiere decir que Cristo nació en mí desde el momento que yo vine a este mundo, desde el momento que fui concebido en el vientre de mi madre. No, sino que esta santificación viene después de la justificación. La justificación viene de cuando uno viene a Jesús en fe. Debían de crecer en madurez espiritual esta iglesia. Bueno, seguimos a través de todo el libro, la gran mayoría del libro, cómo el apóstol laboró, se esforzó, trabajó por abordar las diferentes necesidades espirituales de esta iglesia. Esto, hermanos, es importante, cómo él trabajó. El Espíritu Santo lo inspiró al apóstol Pablo a abordar cada una de esas cosas que necesitaba la iglesia. Había problemas, hermanos, de orgullo. De nuevo, si dijera, hermanos, todos los que no tengan ni una pizca de orgullo en su vida pueden quedarse, los demás salgamos, se quedaría este lugar vacío. Hoy en día hay orgullo, y voy a decir, hermanos, me voy a atrever, y no es un juzgar, me voy a atrever a decir que todos nosotros batallamos con el orgullo. Todos. Algunos tienen el orgullo más controlado. Algunos han dejado que el Espíritu Santo trabaje mejor en su vida y han podido dominar esa parte de sus vidas mejor, pero todos tenemos orgullo. En esta iglesia había orgullo. En esta iglesia había inmoralidad sexual. Y no solamente había inmoralidad sexual, sino que se dejaba sin abordarse. Se estaba tolerando en la iglesia. En esta iglesia se les había dado los dones espirituales, y estos dones espirituales eran abusados, se usaban incorrectamente. En esta iglesia aplicaban de mal manera o malentendían algunas de las doctrinas del cristianismo. Habían divisiones entre los hermanos en Corinto. Unos hermanos decían, no, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cristo, los más santos, ¿verdad? Pero habían sectarismos, habían divisiones en la iglesia. Había tal descuido del amor dentro de la iglesia que incluso unos hermanos llevaban a otros hermanos dentro de la misma congregación a que un juez que no era cristiano escuchara el caso de ellos. Llevaban a sus mismos hermanos a la corte. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:3 dice, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Habían serios problemas en esta iglesia, en esa ciudad. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo el Señor ha tratado con esta iglesia a través de estos 59 mensajes? Sin contar el de hoy, 58 mensajes. ¿Cómo el Señor ha trabajado con cada uno de nosotros? Además de estos problemas, pues habían preguntas sin contestar, que la iglesia también quería respuesta de parte del apóstol Pablo. Y vemos que a partir del capítulo 7 de 1 Corintios, el apóstol empieza a tratar con temas como el matrimonio, el divorcio, el celibato. Vemos cómo él aborda en el capítulo 8 y en el capítulo 10 qué hacer con esa comida que ha sido sacrificada a los ídolos. El apóstol Pablo les da respuestas claras. En 1 Corintios 9 vemos cómo él aborda la libertad cristiana. En el 11 vemos cómo, qué hacer con ese velo sobre la cabeza de las mujeres. En el 11 también él habla de un tema muy importante que seguimos celebrando hasta el día de hoy, que esa es la cena del Señor. Y vimos también del 12 al 14, hermanos, cómo el apóstol Pablo habla de esos dones espirituales. Y ahí en medio de esos 3 capítulos está el capítulo, yo creo, que nos da la herramienta principal con la cual podemos deshacer todas estas cosas que había.
Hermanos, cuando hay amor dentro de la iglesia, que fue el capítulo 13 de 1 Corintios, cuando hay amor, no hay desunidad. Cuando hay amor, no hay murmuración. Cuando hay amor, hermanos, no hay inmoralidad sexual, porque toda inmoralidad sexual, hermanos, es un atentado en contra de Dios, primeramente, pero también en contra del prójimo. Y esos dones espirituales estaban siendo abusados, pero el apóstol Pablo en el capítulo 13 los trae para atrás a concentrarse y enfocarse. Es el amor. Todo debe de hacerse en base del amor. Y luego vimos un capítulo muy importante, que es el capítulo 15, que nos habló de ¿qué? De la resurrección. Estuvimos un par de semanas en ese capítulo 15, hermanos. Esta carta a los Corintios pudo haber sido escrita a la iglesia de hoy. Y no volteamos a ver a ningún otro lado, hermanos, a otra iglesia. Pudo haber sido escrita a Iglesia Refugio de Gracia en este día. La iglesia de hoy, hermanos, sigue con esas mismas situaciones que había en Corinto. En general, la iglesia sigue con esos mismos retos de división, de inmoralidad sexual, de abuso de los dones espirituales. ¿O no ha visto? Basta solamente abrir las páginas de YouTube o Facebook y encontrar un sinnúmero de cosas que no son correctas, que no son bíblicas. Hermanos, como resumen, el día de hoy, recordamos que Dios nos manda a hacer todo con la base del amor. Que todo esté arropado de amor, que todo esté fundido de amor. Pero veremos un aspecto importante, hermanos, para el que decide tomar otro camino. Hemos estado desde el día 20 de junio en este libro. Algunos habrán decidido enfocarse, humillarse, ser corregidos por Dios. Pero el que no encuentre que ha cambiado es porque no ha puesto su voluntad, no ha sometido su voluntad a Dios, o a lo mejor no es cristiano. Pero quiero enfocarme en esta noche, hermanos, en la advertencia que el apóstol Pablo hace para aquellos que menosprecian la santidad a la cual hemos sido llamados. Pablo nos habla, hermanos, en el capítulo 8, cómo la libertad que tenemos en Cristo debe aplicarse con el amor de frente. Debemos de amar, incluso amar, como él menciona en este capítulo 8, a ese hermano que es débil. Que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos con amor, con cuidado, con amor por ese hermano que es débil. Y todo el capítulo 9, hermanos, Pablo se pone como ejemplo también en cómo por amor del evangelio ha rendido sus libertades, sus derechos. Pero llegamos al capítulo 10, hermanos, donde él enseña sobre las libertades en Cristo, pero cambia el enfoque del hermano débil a el enfocarse a uno mismo. A uno mismo. Mantener el enfoque es para nosotros la llave, hermanos, de nuestro caminar en Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, leamos versículos 1 al 5. Dice la palabra, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿La roca era quién? Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Él comienza, hermanos,
o el comienzo más bien del pasaje que acabamos de leer, lleva a los hermanos en Corinto al pasado, al tiempo pasado. En ese tiempo cuando Moisés estaba liderando al pueblo de Israel. Y ese antepasado, el antepasado de el mismo Moisés, Abraham, Dios le había prometido que su descendencia recibiría una promesa, una tierra prometida, que los llevaría a un lugar. Y en el tiempo de Moisés, el pueblo, hermanos, ya había vivido por 400 años en medio de esclavitud. Y después de 400 años habrán pensado, pues, ¿se habrá olvidado Dios de sus promesas? ¿Se habrá olvidado Dios? El día de hoy, hermanos, hay una enseñanza que estamos viendo por muchos lugares, en donde se enseña que ya Israel ha sido puesto a un lado, ha sido desechado por Dios, y que ahora la iglesia ha venido a tomar el lugar de el pueblo de Israel. Ahora, sabemos que Dios nos considera a nosotros su pueblo. ¿Somos su pueblo, hermanos? Somos su pueblo. Pero Dios no ha desechado a Israel. Si vemos el capítulo 9 de Romanos, nos habla del trato con Dios sobre su pueblo Israel en el tiempo pasado. Si vemos el capítulo 10, nos habla del trato de Dios sobre su pueblo en el tiempo presente. Pero si vamos al capítulo 11, vemos el trato de Dios sobre el pueblo de Israel en un tiempo futuro. Si vamos al Apocalipsis, podemos ver cómo la gran tribulación, un gran enfoque de esa tribulación es el pueblo de Israel. Dios no ha terminado con Israel. ¿Por qué no ha terminado con Israel? Porque Dios mantiene sus promesas. Él cumple sus promesas. Lo que Él promete, hermanos, Él lo cumple. Imagínense nada más que Él no cumpliera las promesas y nosotros estamos aquí estudiando sus promesas y alabando a Dios por ellas y dándole gracias, agradecidos por Dios, y que de repente Dios cambiara y que dijera, siempre lo que te dije no lo voy a hacer. Imagínense ustedes, entonces, ¿a quién estamos sirviendo? Servimos a un Dios que no cambia. Servimos a un Dios que cumple lo que Él promete. Y aún después de 500 años, de 400 años en esclavitud, el pueblo podía haberse olvidado de esas promesas que había recibido su antepasado Abraham. Pero Dios cumplía su promesa. Entonces a los hermanos de Corinto les dice, si ignoraban, no quiero que los sigan ignorando. Todas las personas del pueblo fueron liberadas y mientras que estaban en el desierto, dice el apóstol Pablo en este pasaje, todos recibieron la bendición del sol por la nube. ¿Se recuerda? Estaban pasando un desierto. Ese desierto el día de hoy, hermano, registra temperaturas hasta de 117 grados Fahrenheit. Se parece a un lugar que está muy cerquita de aquí, como unas 2 horas. Se parece a un infierno. Por eso Mexicali es conocido como el infierno de México. No es cierto, hermanos mexicalenses. No lo tomen a mal. No, por ahí hay una persona que le dice que es la tierra de Dios, pero no sé por qué. El pueblo de Israel pasaron, hermanos, por la protección del sol cuando la nube iba guiándolos. Todos recibieron la bendición de la liberación divina de Faraón cuando ellos pasaron por el mar. Todos recibieron las bendiciones porque reconocieron a Moisés como su líder. Todos comieron del maná que descendió del cielo. Todos bebieron del agua que suplió la roca. ¿Se fija cómo en ese pasaje del 1 al 5 dice todos, 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 todos? El apóstol Pablo quiere que ellos vean que todos dentro del pueblo que salieron de la esclavitud disfrutaron de estas bendiciones. Pablo los llama alimento espiritual y bebida espiritual, pero no nos confundamos, esto no significa salvación, no significa salvación espiritual. Más bien se apunta a la fuente que era espiritual. La roca espiritual que los seguía, dice el pasaje, ¿era quién? Cristo. Eso no fue salvación espiritual, porque no todos tenían fe. Incluso muchos de ellos murmuraron.
Muchos de ellos, después de prometerle a Dios serle fiel, se fueron tras la idolatría. Muchos de ellos, hermanos, dudaron de las promesas de Dios. Cuando estaban en el desierto, dijeron, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Sufriendo esa esclavitud, hermanos, ya la esclavitud había empeorado esa esclavitud. ¿Se recuerda que en un tiempo ya llegó cuando se les demandaba el mismo cantidad de ladrillos, pero no se les iba a dar la paja que se les daba anteriormente para hacer esos ladrillos, sino que ahora ellos mismos tendrían que ir al campo a recoger la paja para hacer esos ladrillos? Había llegado la esclavitud, pero incluso estas personas habían llegado a tal punto de decir, preferimos esa esclavitud que llegar aquí al desierto a morirnos. Aún así, hermanos, Pablo recuerda cómo cada persona del pueblo fue parte de estas bendiciones. Todos recibieron estas bendiciones. Qué gran victoria les dio Dios a su pueblo, hermanos. Los liberó, los sustentó de manera poderosa. Pero no todos llegaron a la tierra que recibió Abraham como promesa. No todos llegaron. De todos, Pablo cambia su lenguaje y él dice, mayor. La mayor parte de ellos quedaron tendidos, muertos en el desierto. Bueno, la iglesia de Corinto, inmadura como era, pecadora como era, se sentía confiada. Recordemos lo que se dice de ellos en el capítulo 4 de 1 Corintios, versículos 7 y 8. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, les dice el apóstol Pablo. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Era una iglesia que a pesar de sus debilidades se jactaba. Ellos pensaban que tenían los dones espirituales. Imagínense, Dios nos dio los dones espirituales, somos especiales. Pensaban que eran fuertes espiritualmente hablando. Pensaron que no les afectaría disfrutar de esas libertades que tenían en Cristo. El día de hoy no es diferente, hermanos. Es igual el día de hoy. Las victorias espirituales pueden ser peligrosas para el cristiano. Cuando una persona tiene una victoria espiritual se relaja, ¿verdad? Yo no sé si le ha pasado, nada más me ha pasado a mí, porque cuando yo dije verdad me dejaron solo. Nadie estuvo de acuerdo conmigo. Si me pasara nada más a mí. Cuando tenemos una victoria espiritual nos tendemos a relajarnos, confiamos demasiado y el corazón se mira a sí mismo como el que logró la victoria. Perdemos el enfoque de Cristo. Hay quienes no han sido salvos, hermanos. Hay quienes quizás en este mismo lugar no han sido salvos, aunque no se pierdan ninguna reunión, aunque carguen una Biblia. Personas que nos escuchan posiblemente que piensen que son cristianos, que han sido salvos y no lo son. Pero en lugar de examinarse, están confiando en que pues tienen una Biblia, en que leen regularmente. Confían y caen. Yo creo, hermanos, que la escritura, en pasajes de las escrituras donde pareciera indicar que la salvación se puede perder, en realidad está hablando de esas personas que piensan que son salvas, pero que nunca lo fueron. Y un pasaje de esos es Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, que dice así, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública.
Hermanos, si uno lee esto y este fuera el único pasaje en la Biblia, uno diría, hermanos, hemos descubierto que la salvación se pierde. Hemos descubierto que la salvación se pierde. Va otro pasaje en Hebreos capítulo 10 y usted diría lo mismo también. Pero una de las reglas de la interpretación de la palabra es que la palabra es la mejor intérprete de la palabra. La palabra es confiable, la palabra no tiene error porque ella encaja perfectamente. No hay una parte de las escrituras que pueda contradecir la otra parte porque es un mismo autor. Aunque fueron 40 autores aproximadamente humanos, fue un mismo autor el que los inspiró a escribir cada letra. Entonces ella no se contradice, ella encaja perfectamente. Entonces si vemos pasajes como en Juan capítulo 6 o Juan 10, Filipenses 1:6, 1 Pedro 1:5, si vemos a Judas versículo 28, si vemos a Romanos capítulo 8, tantos pasajes de las escrituras que nos hablan que la salvación no se pierde. Entonces quiere decir que este pasaje no nos está diciendo que la salvación se puede perder. Simplemente hay personas que son parte del grupo. Y cuando la iglesia, la congregación es bendecida, todos participan de esa bendición. Todos escuchan el mensaje de la palabra. Todos experimentan la comunión entre los cristianos, aunque hay algunos dentro que no se salvarán. Hay algunos dentro de la congregación que quedarán tendidos en el desierto, que no llegarán a esa meta del cielo. Creo que eso es lo que nos está hablando este pasaje de Hebreos capítulo 6. En la confianza, hermanos, hay peligro. La confianza nos lleva al peligro. Estaban todos reunidos, estaban todos recibiendo, todos vieron cómo el mar se abrió y se pudieron escapar de Faraón, todos vieron cómo descendía maná del cielo, incluso los murmuradores, incluso los idólatras dentro del pueblo. Todos disfrutaron de estas bendiciones, pero la mayoría quedó tendido en el desierto. Y el apóstol Pablo desea que no solamente la iglesia de Corinto viera esa conexión que había con el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu de Dios quiere que nosotros también examinemos este pasaje y que lo tomemos seriamente, hermanos. Vemos los versículos 6 al 10. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esas son palabras de advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, como a la iglesia de Refugio de Gracia y a todas las iglesias que hoy en día predican a Jesucristo. Lo que pasó con el pueblo, hermanos, los cuerpos que quedaron tendidos en el desierto fueron tanto ejemplo para esa iglesia como para nosotros el día de hoy. Así como hubo incrédulos que disfrutaron de las bendiciones que recibieron todos, también hubo quienes pusieron su fe en Dios, pero no le agradaron totalmente. Hay muchos aquí que hemos puesto nuestra fe en Dios y no le agradamos totalmente. Le fallamos al Señor, aun cuando somos sus hijos, somos creyentes. Nuestro caminar no es perfecto. Y un ejemplo de Dios fue Moisés, hermanos. En el cielo vamos a ver a Moisés. Lo vamos a ver allá. Pero él mismo no entró a la tierra prometida porque hizo algo que deshonró a Dios. Cuando se le dijo, habla a la roca, él golpeó la roca. El pueblo codició lo malo y cayó en idolatría, cayó en fornicación, cayó en provocación a Dios, cayó en murmuración. Y el resultado de este pueblo fue la ruina, fue la muerte, la destrucción total, hermanos. La mayor parte de ellos codició, deseó con ímpetu y pasión lo malo. Y este pasaje nos dice que algunos cometieron idolatría.
Si usted se va al capítulo 32 de Éxodo, podrá ver ahí cómo Aarón recuenta el suceso, que agarró todo el oro y lo aventó ahí en una olla, al parecer, y salió un becerro. Crearon un becerro y cayeron en todos en orgías, adorando este becerro, después de haber visto a ese Dios grande que abrió el mar en dos. Después de haber caminado, cruzado el mar en tierra seca, cayeron en orgías y en idolatría. Unos fornicaron, cometieron inmoralidad sexual. Dios los había apartado, hermanos, los había mandado incluso a no dar sus hijos a extranjeros o a extranjeras. Pero en Números 25 usted podrá leer que los israelitas tomaron mujeres moabitas. Y por eso el apóstol Pablo menciona aquí que 23,000 cayeron o murieron. El apóstol Pablo está usando estos ejemplos, hermanos, porque en la iglesia de Corinto había inmoralidad sexual. En la iglesia de Corinto, hermanos, en la ciudad de Corinto más bien también, había una práctica desenfrenada de la inmoralidad sexual. Había un templo ahí, si se recuerda, se ha hablado de ese templo de Afrodita, donde cientos de prostitutas se encontraban en ese templo. El apóstol Pablo también habla de cómo algunos provocaron al Señor, hermanos, quejándose por el maná que Dios les daba. Y si vamos a Números 21, vemos cómo algunos describen ese maná como un alimento miserable. Y la respuesta de Dios fue enviar serpientes como castigo, y muchos fueron mordidos y muchos murieron. Es obvio que la iglesia de Corinto había exagerado el uso de su libertad. Incluso algunos habían llegado a murmurar en contra de Pablo, como el pueblo murmuró en contra de Moisés y de Aarón. Y fue en esa murmuración que Dios envió al ángel y mató a más de 14,000 personas. Todas estas son advertencias para el pueblo en la iglesia de Corinto, como deben ser advertencias para nosotros, hermanos. Cuando nuestra confianza no está puesta en Dios, solemos confiarnos en nuestra capacidad, en nuestra habilidad. Podemos decir, ya hemos cruzado el libro de 1 Corintios, somos una iglesia que hemos sido santificadas y que ya hemos llegado, hemos arribado. Pero necesitamos día tras día constantemente pedirle al Espíritu de Dios que trabaje con nuestras vidas, hermanos. Como iglesia debemos de orar los unos por los otros. Debemos de orar individualmente por nosotros mismos, pidiendo a Dios que nos ayude, hermanos. Si cada uno de nosotros nos enfocamos en nosotros mismos en lugar de estar mirando las faltas de otro hermano y murmurando de ellas, y nos enfocamos en nosotros mismos, que el Señor cambie nuestras vidas, hermanos, seremos una iglesia gigante, con una profundidad espiritual inmensa en Dios. No seamos como la iglesia de Apocalipsis 3, esa iglesia de la Odisea que decía, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero Dios le decía, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Asegurémonos, hermanos, que hemos agradado a Dios al ser cubiertos de Cristo, al ser santificados a través, sí hemos terminado el libro de 1 Corintios, pero ¿qué cambios hay en mi vida como resultado de eso? ¿Qué diferencia hay en mí? ¿Cómo estamos golpeando nuestro cuerpo día tras día, así como lo hacía el apóstol Pablo? ¿Cómo estamos cuidando del pecado en nuestras vidas? ¿Cómo estamos cuidando de esa idolatría, hermanos, que hay en todos nosotros? Hay idolatría.
Y le quiero decir por qué, hermanos, porque si examinamos lo que es el pecado, cuando decidimos cometer un pecado, estamos diciéndole a Dios, Señor, yo prefiero hacer mi voluntad que tu voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad y caemos, incurrimos en pecado, estamos poniendo nuestra voluntad en el lugar donde debería ser la voluntad de Dios. Estamos poniéndonos nosotros como una prioridad en lugar de tener a Dios como una prioridad. La clave, hermanos, es el enfoque en Cristo. Cuidando nuestro caminar. Día tras día, momento tras momento. Confiar solamente en Dios y no en nuestras habilidades. Hermanos, que hemos terminado el 1 Corintios ha sido un triunfo maravilloso. Ha sido un regalo de parte de Dios. No nos confiemos. Es una victoria, pero no nos relajemos en esa victoria. Sigamos examinando nuestras vidas y poniendo nuestra confianza solamente en Dios. Veamos lo que dice los versículos 11 al 13 para terminar. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, de nuevo hablando del pueblo de Israel, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, ¿qué dice? Tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla, dice la palabra. Los que murieron en el desierto, el mismo fracaso de Moisés en entrar a la tierra prometida, esos son ejemplos del pueblo de Israel en aquel tiempo para la iglesia en Corinto y para la iglesia de hoy, para nosotros. Pero también es nuestro ejemplo, hermanos. Moisés y los demás muertos fueron advertidos. Esos fueron una advertencia, para la iglesia en Corinto y también para nosotros. Así como Pablo decía golpear su cuerpo, debemos golpearlo nosotros. Él decía, yo golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser descalificado. Eso no habla de perder la salvación, hermanos. Él no estaba con temor de que iba a perder la salvación. Él quería no perder ni siquiera la eficacia de su ministerio. El tiempo se acaba y hay muchos cuya eficacia ha quedado descalificada. Si pensamos estar firmes, la Biblia nos dice, afirmemos nuestros pasos en Cristo. Si pensamos que estamos golpeando nuestro cuerpo lo suficiente, golpeémoslo más. No nos confiemos, no perdamos el enfoque, no disminuyamos nuestro enfoque, hermanos. No confiemos en nuestras habilidades. Hace unos domingos en el servicio estuvimos examinando cómo los discípulos, el principal Pedro le decía a Jesús, Señor, si es posible, si es necesario que yo llegue a la cárcel, que yo incluso muera por ti, lo haré, pero no te voy a dejar, no te voy a negar. Él tenía una confianza en sí. Y ya próximamente vamos a estar viendo cómo el apóstol Pedro, después de haber dicho esas palabras, y después de haberle advertido Jesús que el gallo no cantaría antes de que él lo negara 3 veces. Y así sucedió. No podemos tener la confianza en nosotros, hermanos. No podemos. Ninguno de nosotros somos suficientemente fuertes para poder llegar sin la ayuda de Dios. Nuestro enfoque debe de ser Dios. Nuestra identidad está en Cristo, hermanos.
Ninguno de nosotros sufrimos tentaciones, dice las escrituras originales a nosotros, son comunes para todos. Esta palabra de tentación que usa aquí el apóstol es la palabra pirasmos, pirasmos. Y esto puede significar dos diferentes cosas, o puede significar el probar la integridad o fidelidad de una persona, como puede significar una provocación cuya intención es mover a esa persona a pecar. Esta palabra pirasmos quiere decir una de las dos cosas. Hermanos, hasta Jesús fue tentado. La tentación es una prueba de fidelidad. O la pasamos o la fallamos. Satanás quiere que nosotros faltemos a Dios, que nosotros fallemos la prueba para ofender a Dios. El deseo de Dios es que nosotros pasemos la prueba. Hermanos, Dios es fiel. Él no permite que seamos tentados más de lo que podemos resistir cada uno de nosotros. No vencemos una tentación que no es humana con fuerzas humanas. No podemos, sino solamente con el poder de Dios. El poder de Dios es suficiente para mantenernos fieles a Él, hermanos. Y con eso terminamos el libro de Primera de Corintios. No olvidemos, hermanos, los ejemplos de la Biblia. No olvidemos, hermanos, cómo ellos son relevantes incluso para nosotros, aunque fueron y sucedieron miles de años atrás. En la confianza está el peligro, no olvidemos eso. Confiemos en Dios, hermanos, confiemos en su poder, confiemos en su palabra, confiemos en esa comunión con Él que nos ayudará a resistir cuando venga la prueba, cuando venga la tentación. No pensemos que podemos despegarnos de la vid y seguir. No podemos. Jesucristo mismo lo dijo en el capítulo 15 de Juan, versículo 5. Y Él dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Amado Dios, te damos a ti gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu advertencia. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, advirtiéndonos, confrontándonos. Nos mueves a examinar, Señor, nuestras vidas. Nos llama la atención, Señor, cuando te faltamos. Nos corriges cuando nos desviamos, Señor, por caminos y decisiones que tú no quieres. Gracias por esa corrección. Gracias por esa advertencia. Y sí, Señor, gracias por esa ayuda que tú nos das. Reconocemos, Señor, que tú eres el que nos da lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos. Es tu ayuda, es tu fuerza, Señor, que nos lleva hacia adelante. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos enfocados en ti. Para que no seamos, Señor, uno de los todos que fueron y terminaron tendidos en el desierto. Que la salvación, Señor, sea genuina en nuestras vidas. Que podamos ver, Señor, ese proceso de santificación en ellas. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.